Francia, entre 1789 y 1799, fue un verdadero torbellino. Hoy vamos a explorar justo eso, cómo 10 años de revolución, de sangre, de sueños rotos prepararon el terreno para que un solo hombre, Napoleón Bonaparte, se quedara con todo el poder. Y bueno, todo empezó con una explosión, literal. Una multitud en París, harta, enfurecida después de años y años de tiranía, y de repente, ¡pum!, asaltan la prisión de la Bastilla, ese símbolo del poder real que tanto odiaban. Era el 14 de julio de 1789. En ese momento, la mecha de la Revolución Francesa se acababa de encender. Pero ojo, al principio la cosa no iba de terror ni nada de eso. Era todo lo contrario. Se trataba de una promesa radical, llena de esperanza. La idea era construir un mundo totalmente nuevo. Y no solo para Francia, La ambición era para toda la humanidad. Libertad, igualdad, fraternidad. ¡Uf! ¡Qué palabras! Se convirtieron, claro, en el lema de la revolución. Pero hay que entender que no eran solo un eslogan bonito para poner en una bandera. No. Eran la promesa real de una sociedad diferente, una construida sobre la idea de derechos universales para todos. Y la nueva Asamblea Nacional, ¡guau!, se movió a una velocidad increíble, de verdad. En cuestión de meses, echaron abajo un sistema que llevaba siglos en pie. Se acabaron los privilegios para la nobleza, le quitaron las tierras a la iglesia, declararon que todos los hombres eran iguales ante la ley. Para 1791, hasta el rey tenía su poder limitado por una constitución. El viejo mundo simple y sencillamente se estaba viniendo abajo. Pero, como suele pasar, el sueño no duró mucho. Ese mundo nuevo y utópico se convirtió rapidísimo en una pesadilla. La esperanza se fue apagando y Francia quedó atrapada entre rebeliones internas y, por si fuera poco, la amenaza de una invasión. Claro, el resto de las monarquías en Europa estaban mirando todo con pánico, aterrorizadas de que esa chispa revolucionaria llegara a sus propios países. Y aquí es donde la cosa se pone fea. El abismo entre lo que se prometió y lo que estaba pasando en la realidad se volvió inmenso, imposible de cruzar. En apenas 4 años, esos grandes ideales de 1789 ya estaban, corrompidos. La soberanía popular se transformó en el gobierno de un grupito, un comité, y esa promesa de igualdad quedó ahogada, literalmente, en un mar de represión y violencia. A ver, ¿qué pasó? Pues que en un intento desesperado por salvar la República de sus enemigos, que los tenían por todos lados, tanto dentro como fuera de Francia, los líderes revolucionarios hicieron lo impensable. Desataron una violencia brutal, pero esta vez organizada desde el propio Estado. Todo ese fervor por la libertad se convirtió en una máquina de matar. A esto se le conoció como el reinado del terror. Después de años y años de caos, de terror, de inestabilidad con un gobierno súper débil que era el Directorio, la gente en Francia estaba simple y sencillamente agotada, exhausta. Ya no pedían libertad, Su anhelo era por algo mucho más básico, un poco de orden. Todo ese caos dejó un vacío de poder gigantesco. Y la naturaleza, como dicen, aborrece el vacío. Francia entera buscaba desesperadamente a un líder, a un salvador. Y estaban tan desesperados que estaban dispuestos a aceptar a casi cualquiera que les prometiera una sola cosa, que el caos se iba a terminar. Y la respuesta llegó en la figura de un general joven, ambicioso, brillante, un tipo cuya carrera meteórica solo fue posible gracias a la mismísima revolución, con su promesa de que se podía ascender por mérito y no por cuna. Qué ironía, ¿no? La revolución creó, sin saberlo, al hombre que le pondría punto final. Sus victorias en Italia fueron espectaculares. Lo convirtieron en un héroe nacional de la noche a la mañana. Pero es que no solo ganaba batallas, él mismo dictaba los términos de la paz. O sea, actuaba como si fuera un jefe de Estado, no un simple general. Y claro, con cada victoria, su fama se iba por las nubes. Y aquí es donde se ve el genio de Napoleón, que no era solo militar, sino también de autopromoción. Porque, a ver, la campaña de Egipto fue un desastre militar, un fracaso, pero él logró convertirla en un triunfo personal. Supo venderse a sí mismo como un líder audaz, victorioso,
incluso cuando perdía. Y así fue como fue construyendo su propia leyenda. Entonces tenemos la tormenta perfecta, un gobierno en crisis total y el general más popular del país de vuelta en París. El escenario estaba listo para el último acto de esta obra. El año 1799 fue terrible para Francia. Derrota militar tras derrota, una encima de la otra. El gobierno, el directorio, se veía completamente inútil, impotente. Y justo ahí, cuando el país parecía a punto de colapsar, ¿quién aparece? Napoleón, regresando de Egipto, recibido como un héroe. El momento de verdad no pudo ser más perfecto para él. Y el golpe de Estado fue una verdadera obra maestra de astucia política y fuerza bruta. En solo 2 días Napoleón y sus aliados lo ejecutaron a la perfección. Paso 1. Inventan una amenaza que no existe para que todos entren en pánico. Paso 2. Mueven a los políticos fuera de París con la excusa de protegerlos, pero en realidad para aislarlos. Y paso 3. Cuando algunos se resisten, ¡pum!, entran los soldados y disuelven el gobierno a la fuerza. Así, de un plumazo, se acabó la revolución. Y ahí lo tienen, con apenas 30 años, un jovencito de Córcega, que alguna vez fue visto como un extranjero en el ejército francés, ahora era el primer cónsul, el hombre más poderoso de Francia. El destino del país estaba en sus manos. Y este es el punto clave, lo que hay que entender de todo esto. Para muchísimos franceses, esto no fue visto como un golpe de Estado. Fue una salvación. Después de 10 años de un caos insoportable, la gente estaba más que dispuesta a cambiar esos ideales de libertad de 1789 por una promesa mucho más concreta en 1799, la promesa de orden y estabilidad. Esta cita de Alfred de Musset lo resume todo de una manera brutal. Entonces solo había un hombre vivo en Europa. Pensemos en la paradoja. La revolución que empezó con la promesa de liberar a millones terminó entregándole todo el poder absoluto a un solo hombre. Un hombre cuya sombra se iba a extender por todo el continente. Quizá, y esto es para pensarlo, después de una década tan convulsa, este era el único final posible.